se vayan conectando. No me oyó. Sí, sí los escucho. ¿Me fue? ¿Cómo les fue con sus vértebras? Me fue. Ah, qué golpeada estaba. Fíjense que no me pude mover ese viernes en todo el día. O sea, no me pude levantar. Fue un golpe muy fuerte. Fui a hacerme la radiografía. Gracias a Dios era el puro golpe. De este lado, acá, la oreja todavía me duele. De este lado fue donde cayó el golpe, con una inflamación, y ya del cuello, pues ahí le vio de este lado el doctor algo y me dijo, póngase el collarín, ya ni me puse nada, porque ya ven que ya lo dicen que es esguince, pero ya me puse el collarín como 4 o 5 días, y luego me salió una erupción aquí con el collarín, ya me lo quité, pero no, lo que fue viernes y sábado, no me moví. No podía. Es que sí, no si debía viernes, de habernos dado clase, maestra. Debía de haberse puesto en reposo. No, ya no aguantaba del dolor de lo mal que me sentía y luego me dieron la pastilla. No tenía un dolor. En reposo luego y la radiografía. Horrible, espantoso, no podía, me dolía aquí de este lado. Dije, no, cuando terminé dije, tengo que hacer algo. Ya me fue la radiografía, pues, pero fíjense, uno se da cuenta de que como con cómo la gente sí se mata de una caída. Y se mata, es cierto. Sí. Una caída. Sí. Así pasa. Yo pensé incluso que no iba a tener clase hoy porque dije, la van a poner en reposo con el collarín. Si me quité el collarín, ayer me lo quité, 2 días ayer me lo quité porque me hizo aquí, traigo mucha erupción y ya dije, ya muevo un poco mejor el cuello, así, me tomo mis desinflamatorios, todavía los estoy tomando, pero qué barbaridad. Accidentes, esos. Yo nunca le he tenido más miedo a algo que a un accidente, porque yo en mi familia los accidentes te cambian la vida en un instante. Por completo. Las enfermedades. Cualquier persona. Las enfermedades cuando tú las padeces. Cualquier persona tenemos el riesgo de llegar a ser discapacitados por una caída. Y eso es precisamente lo que tiene uno que cuidar. Tener cuidado en ese aspecto. Yo con mi papá siempre el problema que hemos tenido ahora son las caídas, que se ha caído y un día venía de México para acá, para Guadalajara con el chofer, y acá en Morelia, no, en Michoacán, nos habla el chofer y me dice, oiga, se cayó el señor Esteban. ¿Cómo que se cayó? Pues ahí vamos, no, mejor ya regresamos. Estaba viendo el otro día las fotografías. Le quedó la cara como Santo Cristo, morada toda, pobrecito. Ahora me pongo a pensar, pobrecito, estuvo 2 días en cama, pero pues si yo estuve 2 días en cama con semejante fregadazo él más, y luego se quiso parar el pobre, no, hombre, qué consistencia. Yo no, yo lunes, sábado, viernes, el sábado, y todavía el domingo no me paré, dije yo, el domingo tenía un evento, y sí me fui, pero ya no aguanté mucho. Es el viernes, qué mal me sentía. Pues qué fuerte está, porque se veía, se le notaba la molestia, y no un dolor moviendo tanto. Era un dolor el viernes, muchachos, intenso. Al final de la clase que le decía, ya está aquí, y ya era tarde, dije, yo ya no puedo, ya no sabía ni lo que decía. No hubiera dado clase, maestra. ¿Mandé? No hubiera dado clase, nos hubiera dejado ahí unos videos, nada más. ¿Qué creen? Que no, ya estaba, dije, no me la aguanto, me la tomo, pues, pero yo creo que estar parado estar parado y con el cuello en la misma posición, empezó, ¿no? Y ya la última momento dije, ya no, ya me voy, a ver qué hago.
Pues todavía cuídese ahorita, es que esto es para largo, no es de unos días. No, y yo les voy a platicar, yo le tengo mucho miedo a los accidentes y a las caídas. A mi hermana, a Thais, hace muchos años tuvo un accidente. Ese clásico latigazo del choque. No le hizo caso y después con el tiempo creerán que tuvieron que operarla hasta de las vértebras. De las vértebras. Nunca, hasta la pobre ha quedado bien, pobrecita, nunca. Así que, bueno, pues yo creo que ya son 10, 9, vamos a unos... Buenos días, 2 minutos. señor. Ahora Pues no lo saludé. Buenos días a todos. Buenos días a todos, Buenos días. maestras. Buenos días. Buenos días. Vamos esperando, muchachos, unos 3 minutitos. Aquí Sí, me maestra. comentó una compañera que no va a poder venir porque es su segunda dosis de vacunación, otra que va en camino, ahorita que otra que se está aprendiendo, ahorita apenas está aprendiendo la computadora, así que vamos, espéranos un momentito, unos 2 minutitos para iniciar. Sí, te voy a pedir, por favor, ¿quién es la secretaria que está hoy de SUAN? Creo que es Claudia. Claudia, a ver si me puedes poner dónde nos quedamos la semana pasada. Hoy vamos a iniciar, como les dije, con los derechos sociales. Bueno, micrófono. Empezamos hoy con los derechos sociales y ya la próxima clase, muchachos, ya iniciaríamos. Damos justicia. Ahí fue donde nos quedamos. Más, síguele. Ya derechos sexuales y reproductivos ya los vimos. Datos personales, ahí vamos. Derecho a la educación. Vamos a iniciar con el derecho a la educación. Damos 2 minutitos. Vamos esperando unos 3 minutitos para empezar ya la clase, para darles oportunidad a sus compañeros. Maestra, Sí, dime. yo me puse a sus órdenes por si se le ofrecía algo. Yo soy un motoxicólogo y tengo una licenciatura en homeopatía por si no quiere medicamentos que le causen iatrogenia, entonces sigo a sus órdenes. No te vi, fíjate, con mucho gusto, fíjate que te hubiera hablado. No vi el teléfono, no vi el chat entonces, ¿o dónde me lo escribiste? En el WhatsApp Ay, del grupo. No me fijé, creerás, discúlpame. Ahorita me pasas tus datos. Claro. Déjeme aquí se me está agotando la batería, no sé por qué. ¿Me oye? Señor Verduzco, ¿es Sí. usted el que trata el problema con hierbas? No, ¿O quién es? José de Jesús, creo. Gracias. Bueno, vamos iniciando hoy, muchachos. Ya vimos derechos de igualdad, derechos de libertad, derechos de expresión. Claro que los hemos visto de una manera muy general, no todos y cada uno de los artículos, porque no nos alcanzaría el tiempo, pero sí de una forma general, y lo importante es que ustedes adquieran el conocimiento de entender, pues, cuál es la clasificación, cómo están reconocidos en sus generalidades y lo más importante de cada uno de ellos. Entonces, ya hemos hablado de garantías de seguridad y derechos humanos jurídicas, de derechos de igualdad,
de derechos de libertad y ahora vamos con los derechos humanos sociales, las garantías de seguridad social. Bueno, me gustaría primeramente empezar a platicarles algo que ya hemos visto en esta clase. ¿Qué es esto? Bueno, ustedes saben perfectamente que de acuerdo a las teorías que explican la existencia de los derechos humanos, como lo hemos analizado hasta ahora, el Estado es el obligado de garantizar y de respetar los derechos humanos, ¿sí o no? Sí. Por lo tanto, en las garantías de igualdad, en las garantías de libertad y en materia de seguridad jurídica, ¿qué es lo que hace el Estado? El Estado no hace, respeta, se limita, ¿sí? O sea, en materia de libertad de expresión, ahorita el Estado, ¿qué hace? Nada. Me respeta lo que yo estoy hablando. ¿De qué? Pues yo hablo de todo. Yo sé cuáles son mis límites y cuándo puede afectarme a mí el Estado como ciudadano, cuando perturbe el orden público, cuando afecte la moral y las buenas costumbres, cuando entre en la esfera de competencia del derecho de un tercero. Pero si no es así, fíjense bien, ahorita nosotros estamos ejercitando nuestro derecho de libertad de expresión claramente y cada quien platica de lo que quiere. Bueno, esto, muchachos, es así y analizamos que el Estado entonces aquí se limita. Pero ¿qué pasa en los derechos sociales? ¿Y qué entendemos por derechos sociales? A alguien me gustaría que me platicara qué entiende por derechos sociales, qué conoce respecto a los derechos sociales, etcétera. ¿Quién platica? ¿Quién me lo dice? Yo le diría una cosa. El derecho social para mí sugiere la relación con otras personas, con todo ser humano, sin discriminación y respetarse unos a los otros, que es parte de creo yo que es parte de los derechos sociales. ¿Alguien más? Sí, que son mecanismos que todos los seres humanos tenemos y que merecen ser respetados y que el Estado debe de aportar lo que le corresponde para que así sea, tratándolos todos de una manera justa y equitativa, de una forma igual y dándoles a todos el mismo peso, ¿verdad? Ok, ¿alguien más? Pues son todos esos derechos, como la educación, la salud, vivienda, que debemos de tener, y a veces no tenemos, pero que son derechos que debemos de tener. Ok, bueno, voy a platicarles algo que ya dijimos. ¿Ustedes se acuerdan cuando vimos la clase de los derechos de la segunda generación? Ya hablábamos que desde el punto de vista pedagógico los derechos humanos se estudian en primera, segunda, tercera y hasta cuarta generación. Y entonces voy a empezar a platicar lo que ya vimos, pero se los voy a repetir. En 1900, las ideas, muchachos, del mundo se fueron modificando. Se fueron modificando y entonces, y los sistemas económicos también. Acabó la esclavitud, inicia la guerra industrial. Entonces, esto tiene como consecuencia a modificaciones económicas muy importantes en el mundo, en donde antes ya se hablaba de individuos, pero estas manifestaciones económicas a través de la industria, del comercio, se van diversificando y por lo tanto van haciendo grupos sociales. Y estos grupos sociales son los grupos de los trabajadores, que al haber empresas deben de agruparse. Estos grupos de trabajadores como tales ya no hablan de individuos en lo particular, sino que al agruparse ya son grupos específicos sociales que surgen como consecuencia de la necesidad de que el Estado y los entes privados les reconozcan derechos.
los derechos de los trabajadores, el derecho a la huelga, el derecho a tener un sindicato, el derecho a un salario, el derecho a un salario, justo, el derecho a las vacaciones, el derecho a tener una jornada de trabajo con un tiempo determinado, el derecho de trabajar las mujeres en estado de embarazo, el derecho de las mujeres a trabajar a diferencia de los hombres por sus características particulares, el derecho de los niños a trabajar. Bueno, entonces fíjense que estas ideas del socialismo, de ahí parte, derechos sociales, que fueron una manifestación muy clara filosófica de Marx, de Engels, de Hegel, que ustedes lo vivieron, hacen que se modifique completamente esta situación y por ende empieza la lucha de entender que nosotros como sociedad, como grupos determinados o no determinados, tenemos la necesidad de incorporar y que se nos reconozcan derechos de carácter social. ¿Cuáles son? Ya dije, la de los trabajadores, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a tener un medio ambiente sano y adecuado, el derecho a al deporte, Al ejercicio. El derecho al deporte, exactamente, el derecho al agua, el derecho a entender que los hombres y las mujeres somos iguales en un reconocimiento social, en donde debe de haber políticas de equidad, de género, de paridad, etcétera. El derecho a la protección de los niños, el derecho a la protección. Ojo, que hubo una reforma el año muy importante en el artículo 4 que por primera vez se establece y se reconoce el año pasado el derecho al reconocimiento y protección de las personas mayores de edad, de los adultos, de las personas mayores. Porque hablar de adultos mayores y hablar de vejez o hablar de otro sinónimo es tema de discriminación. Por lo tanto, ahora el Estado reconoce que las personas son mayores y no adultos mayores, personas mayores. Y la reforma del artículo 4 del año pasado fue bien importante, muchachos, ya lo analizaremos. Por primera vez, el Estado mexicano se preocupa por reconocer, garantizar y obligatoriamente proteger a las personas mayores. Ya lo veremos. Pero esto todo, muchachos, que he estado platicando, se ve y se vio reflejado tanto en tratados internacionales como en nuestra Constitución, en el artículo 4 constitucional. Entonces, les voy a dejar de tarea. Me lean el artículo 4 constitucional, no lo busquen porque tiene reformas. Yo por el WhatsApp se los voy a pasar para que lo lean y analicen y sepan cuáles son todos esos derechos reconocidos en nuestra Constitución. Derechos que el día de hoy, de una forma general, vamos a analizar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pero antes de ahí sale lo del NAPAM, lo del descuento, esa es la ley del adulto mayor, que eso también lo vamos a analizar posteriormente, ¿sí? Ya, en esta clase vamos a analizar el artículo 4 en generalidad y ya como les dije, de la próxima semana a la siguiente ya nos enfocaremos directamente a hablar de personas mayores, aunque les voy a platicar. Si yo no me quiero sentir discriminado, yo tengo que saber todo esto que he aprendido hasta ahora, porque soy igual a cualquiera. Entonces, cuando me dicen derechos de las personas mayores, pues sí, hay una especificación, pero en un curso hay que aprender la generalidad, porque eso va para todos.
Ok, bueno. Entonces, antes de iniciar el artículo 4, veo que aquí está programado el artículo, si quieres, por favor, Sandrita, ponerme los derechos a la educación. Bueno, el artículo 3 constitucional, muchachos, nos señala que en México todos tenemos derecho a educarnos. Y, en primer lugar, el artículo refleja y establece cuáles son las características de la educación en México. Bueno, en primer lugar, dice el artículo 3 que en México la educación es laica, gratuita. Queda obligado el Estado a garantizar la educación preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Y ahora, con las últimas reformas, también te establecen que el Estado tiene la obligación de garantizar, de acuerdo a la situación personal de cada universidad, respetando su autonomía, también las carreras de carácter profesional, que es el nivel superior. Como quien dice, en materia de educación, el Estado tiene un gran paquete. Y con la última reforma más, porque el Estado, si lo analizamos, se ve obligado a garantizarnos gratuitamente todo el tipo de nivel educativo necesario para que una persona se desarrolle en este sentido. Eso es una parte que habla el artículo 3 constitucional. Y decirte que hay una obligación en México radical de que nadie se quede sin, por lo menos con la educación de nivel preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. ¿Cuáles son las características de la educación en México? Vamos a analizar que primeramente te dicen que la educación en México es gratuita. En México la educación no cuesta. ¿Por qué? Estamos hablando que es un derecho social, que los derechos sociales son a cargo del Estado y por ende hay una gratuidad radical en esto. Hay temas bien interesantes y me gusta a veces platicar de esto y sobre todo en sus grupos, porque me dicen, maestra, ¿cuál es la obligación que yo tengo en las escuelas cuando a mí me cobran una matrícula y no tengo dinero para pagarla? Si la educación es gratuita, ¿por qué me obligan a pagarla? Bueno, ¿qué creen, muchachos? Que en realidad estas son aportaciones que deben de ser de carácter voluntario, porque la Suprema Corte de Justicia ha señalado bien claramente que si tú no tienes para pagar, de hecho, no tienes ni por qué cobrar. No debe de cobrar. Y si tú no tienes para pagar esas matrículas, el Estado no tiene la capacidad ni tiene el por qué, porque está violentando derechos radicales de poder, ¿cómo se llama? No inscribir o correr al menor, al estudiante, por ese hecho. ¿Por qué? Porque una característica bien clara constitucionalmente es que la educación en México es gratuita. Y luego otra característica es que es laica. ¿Y qué dice esto de laica? Bueno, esto está establecido bien claramente en base a sus principios. Laica significa que el Estado... Déjenme platicarles. El artículo 24 constitucional, que ya lo vimos, nos dice que el Estado mexicano a nosotros nos garantiza como un derecho de libertad de creencia interna y externa, la libertad religiosa. Interna, creer yo lo que yo quiera. Externa, exteriorizar ese culto. Los únicos límites que nosotros tenemos en la exteriorización de este culto es que no se cometa la apología de un delito y que este culto esté limitado en base a lo que marca la ley reglamentaria, que es la ley de asociaciones y cultos religiosos a nivel federal, que te dice lo que se puede o no se puede en la exteriorización de cultos.
que es una serie de trámites administrativos y límites administrativos que se deben de observar. Por lo tanto, en México hay una libertad de creencias. Y te dicen, la educación en México debe de ser laica. Y entendiendo al laicismo como un sistema de protección en donde la mismo artículo 3 manifiesta que la educación en México debe de ser laica, atendiendo a que debe de ir con un seguimiento de fortalecimiento al avance científico, en donde a los muchachos, a las personas, se les debe de educar sin fanatismos, sin creencias, respetando los derechos humanos y terminando radicalmente con los fanatismos, las creencias, las prácticas serviles, etcétera, que tengan como consecuencia afectaciones que van en contra del carácter científico y del progreso, el de la ciencia en materia de los seres humanos. Por lo tanto, el entender que la educación es laica es por eso, porque va a ir en contra de todos aquellos prejuicios que son los sismos, compañeros, que tienen como consecuencia que no desarrollemos radicalmente nuestras capacidades de índole científica. Esa es la razón. Otra razón importante se ve consagrada en el artículo 133 constitucional, en donde Benito Juárez, gran abogado ilustre, platicábamos la semana pasada que para mí Juárez es uno de los seres más importantes, líder, abogado, y de los mexicanos más importantes que puede tener México, porque de él nació ese principio y lo entendió de lo que es la separación Estado-Iglesia, en donde dice lo del Papa al Papa y lo de Dios a Dios. Entonces, significa que el Estado no tiene que meterse en asuntos religiosos, ni tampoco la Iglesia se puede meter en asuntos del Estado. Y encontramos que esa separación establece claramente también que anteriormente en México, en el virreinato, pues nosotros teníamos un Estado de carácter católico y por lo tanto teníamos como obligación que tener la fe católica. Por eso todas las sectas que en aquel entonces que se hablaba de sectas que no son más que ideas socialistas, como fue las ideas de los socialistas, eran tan perseguidos porque iban en contra de eso, pero al final de cuentas, pues si ustedes lo analizan, eran gentes con una libertad de pensamiento en materia social muy importante. Así que el Estado establece que en México la educación es laica y que dentro de los principios formadores de esta, se establece que debe de ser laica, que debe de ser democrática, que debe de ser nacionalista, de que debe de ser solidaria y que debe de respetar los derechos humanos. Vamos a platicar de estos principios rectores en materia de educación. Se dice primeramente que la educación en México debe de ser democrática. ¿Y qué significa esto de democracia? La democracia, muchachos, es un sistema político. Pero el artículo 3 marca y señala que hay que entender que la educación va a ser democrática atendiendo a pensar que no se debe de analizar como un sistema político, sino como una forma de vida que venga a proteger, a resolver, a garantizar los problemas que nosotros tenemos dentro de nuestra nación. Y fíjense que me encanta este concepto porque claramente la democracia, como lo marca el artículo 3 constitucional, sí, es cierto, todos sabemos que la democracia es un sistema político, demos para el pueblo y por el pueblo.
O sea, ¿qué significa esto? Que yo puedo ir a votar y ser votado y yo elijo la forma de gobierno que yo quiero tener. Pero el artículo 3 te dice, la educación en México va a ser democrática, entendiéndola no como un sistema político, sino como el efecto que a mí me debe de dar esa democracia. Y perdóneme que le platique, pero tengo libertad de cátedra. Y soy una académica en materia de derechos humanos. ¿Cuál es el efecto, compañeros, de la democracia? ¿Cuál es la importancia de entender el respeto a la democracia en el sistema político mexicano? Y lo marca el artículo 3. Es que tú y yo mejoremos en nuestra calidad de vida. ¿Qué significa? Que yo tenga para comer, que yo esté educado, vestido, que tenga seguridad, que tenga vivienda, que mis hijos tengan desarrollo completo como personas, que el Estado me tenga la posibilidad de garantizarme todos esos derechos que hemos platicado anteriormente. Entonces, el efecto de la democracia es ese. Al final de cuentas, un país democrático es como lo marca el artículo 3 constitucional, que tenga la posibilidad de desarrollarme como persona en todas mis situaciones que señalo como ser humano, que necesito como ser humano. La pregunta hoy sería, compañeros, atendiendo esta fórmula, ¿México es un país radicalmente democrático? Los escucho. Todavía nos falta, maestra, nos falta bastante. No del todo, maestro. ¿Por qué? Porque creo que es muy pobre la asistencia que da, por ejemplo, el INE a los políticos, la falta de eficacia a la hora de exigirles una carrera, una formación académica para que nos den resultados. Espérate, José, espérense, no se me vayan por la cuestión política. Quiero que entendamos este concepto. Dice, la educación en México debe de ser democrática. Entendiendo por esta no un sistema político, sino una forma de vida. Fíjate bien, entender que somos democráticos es saber que tenemos una forma de vida donde tú y yo tendremos garantizados todos nuestros derechos con la finalidad de ser felices, con la finalidad de entender que como mexicanos nos desarrollamos en todas nuestras situaciones de carácter personal. La pregunta es, si ese es el efecto de la democracia, muchachos, nosotros como mexicanos somos un país radicalmente democrático, sí. Yo entiendo que tenemos un sistema electoral muy elaborado, que tenemos, fíjense, es bien interesante. El sistema de México es muy elaborado a través de un sistema programado de INE, de órganos de protección en materia electoral, de tribunales electorales. El costo de cada votante en México es muy alto, nos cuesta mucho el voto, o sea, es algo interesante, pero independientemente de esto, tenemos muchos partidos políticos, ¿sí? Cada quien puede irse con quien quiera, votar con quien quiera. Bueno, eso, el punto clave es que lo que les acabo yo de decir ahorita, eso es ser democráticos, compañeros. El efecto de eso es que en realidad entendemos que México es democrático radicalmente. No. O cumple con las finalidades. Ojo, fíjense. Tal parece que el artículo 3 con lo que vivimos y entendemos por democracia está equivocado. Porque el efecto de la democracia es que Marichuy, que Jesús, que yo, como lo marca, no lo digo yo, lo marca el artículo 3, tengamos una vida digna como mexicanos. Que el Estado pueda garantizarnos cada uno de nuestros derechos. Porque al final de cuentas, y ojo, ahí quería yo acabar con esta situación. Ojo, yo me pongo a pensar,
¿De qué me sirve a mí tener un sistema electoral tan sofisticado? Tener 40 partidos políticos, vivir procesos electorales, cuando al final de cuentas, y ojo, yo elegí, tomando en consideración a la democracia, a quién votar y ser votado, yo elegí a mis representantes, yo he elegido este sistema de vida, este tipo de vida a través del gobierno que yo quiero que se me dé, pero el punto clave aquí es, ¿qué está sucediendo con el efecto de todo esto? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? El artículo dice, la educación en México debe ser democrática, atendiendo a una forma de vida. Y esta forma de vida es que yo y ustedes estemos garantizados en todos nuestros derechos. Entonces, el punto clave sería, pues yo soy democrático, sí, pero el efecto de esa democracia en realidad, a través de nuestras generaciones, ¿se ha garantizado? Gloria, ¿qué opinas? Debe de ser, maestra. Debe de ser. ¿Pero tú tienes todo? Yo siento que alguien que les dé ayuda y cuando ya llegan ya pues ya no. No se escucha bien. No se escucha, Luz. A ver. Gloria, no se escucha, Gloria. Si pueden apagar todos sus teléfonos, por favor. Bueno, desactivar sus audios. Gloria, discúlpame, no se te escucha bien. Gracias, Gloria. ¿Otra persona que quiera participar? ¿Puedes apagar tu audio, por favor, Gloria? ¿Otra persona que quiera participar? ¿Compañeros? Maestra, la intención es buena de toda la democracia de México, pero los resultados son desastrosos. Ojo, fíjense, Arturo, yo a esta conclusión he llegado. Y no estoy hablando de política. Yo también. A mí no me gusta hablar de política. Me gusta hablar de indicadores que yo analizo. ¿En dónde? En la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Comisión Estatal o Nacional de Derechos Humanos, en los indicadores que me dice el Banco de México, el PIB, en los indicadores que nos dan todos los organismos internacionales en materia de derechos humanos que me dicen, México está reprobando, México le falta esto, México le falta el otro, México no garantiza derechos, etcétera. Ojo, el ser democrático, desde el punto de vista filosófico, es entender que es todo, que yo como pueblo elijo la forma de gobierno que voy a tener y elijo mis representantes. Pero el artículo 3 te dice, la educación en México va a ser democrática, entendiendo a la democracia no como un sistema político, sino como una forma de vida que tenga como consecuencia que todos tengamos garantizados nuestros derechos. Y por lo tanto llegó a la conclusión, si yo a través de generaciones he analizado que el Estado mexicano no me ha garantizado radicalmente esos derechos, y que no nada más eso, no obstante que ha habido cambios radicales en materia de derechos humanos, que ustedes ya lo saben, ya lo hemos platicado. Y muchísimos Veo cambios. en las noticias que hay muchas leyes, compañeros. Veo en las noticias que hay desapariciones forzadas,
que hay un porcentaje gravísimo de inseguridad pública, de seguridad pública, de que hay violaciones a los derechos de los trabajadores, de que día a día las generaciones acá han terminado con el sistema sustentable de vida, que lamentablemente hay hambre en México, que lamentablemente el sistema de salario no ajusta para los trabajadores. Que hay abuso. Hay tantos problemas. Entonces, ¿qué creen? Que yo llego a la conclusión, y llego a la conclusión como académica y Esperanza Luara, ahora sí. Pues que fíjense que tanta democracia que decimos tener no sirve. O simple y sencillamente no somos un país radicalmente democrático, porque el efecto de esa democracia es esto. Y radicalmente, por consecuencia, no lo tenemos. No lo tenemos y el efecto no se está dando. Entonces, ¿qué significa esto que algo pasa? Miren, a Estados Unidos le costó 1 siglo y medio o más entender que la democracia no era tener 80 partidos políticos, que la democracia era tener 2 partidos políticos y una forma de vida. Entonces, a lo mejor nosotros, dentro de nuestra fórmula, no estamos entendiendo bien las cosas o no estamos haciendo bien las cosas, y creo que tendremos que cambiar esa fórmula. Maestra, una pregunta, pero yo soy de la mitad del siglo para acá y nos enseñaron solamente que había un partido, una hegemonía y que nos teníamos que apegar a todo eso. Entonces, bueno, ¿eso era democracia? No, no era democracia porque era un partido en el poder que duró 40 años y que al final de cuentas acabó también con México. Empezó con México después de la revolución muy bien, pero acabó porque todas las demagogias, todos los autoritarismos y todos los sismos que tengan como consecuencia el poder absoluto sobre la concentración es mala. Pero terminaron mal. Pero ahora yo creo que si analizamos bien esto, pues a mí ¿de qué me sirve que haya 80 partidos políticos en México si yo no tengo para comer? Si yo no vivo insegura, si mis hijos no pueden ir a la escuela, si no tengo un salario digno y decoroso. Ahí la pregunta sería, muchachos, ojo, entender el efecto de la democracia es que ustedes y yo tengamos lo necesario para vivir bien. Que el Estado nos garantice nuestros derechos y, como lo marca el artículo 3º, tengamos un sistema de vida donde cada uno busque su felicidad y el desarrollo personal de ustedes y de sus familias. Eso es la democracia. Entonces, eso es el primer principio. La educación en México será democrática. El segundo principio, la de educación en México será nacionalista. Entendiendo que ser nacionalista es que la educación tendrá que reflejarse en sus educandos, tomando en consideración que México es un país pluricultural sustentado en nuestras bases indígenas, en nuestras raíces culturales, en nuestra historia, tomando en consideración que la educación debe de tener como consecuencia un efecto transformador de solución a los problemas nacionales que nuestro país tiene. Y no únicamente ahora se habla de esto, sino que otro principio es atenderá la solidaridad internacional de los pueblos en su independencia, en su autonomía, respetando siempre como otra característica y principio el respeto a los derechos humanos. Entonces, por ahí... como los derechos que tienen los indígenas en sus usos y costumbres, entra dentro de lo de la democracia, respetarlos como son.
nuestro nacional. Bueno, de eso dejen platicarles. De esto marca el artículo 2 constitucional, compañeros, que antes el artículo 1 decía que México era un país, perdón, el artículo 4 constitucional decía que México era un país pluricultural sustentado en sus bases indígenas. Pero todos vivimos en los años 90 la situación que pasó en Chiapas, y esta situación trajo como consecuencia que hubiera un cambio muy importante en materia constitucional, en donde en el artículo 2 constitucional se reforma y se adhiere y se hace completamente un artículo en donde se habla acerca de los derechos y la autonomía de las comunidades indígenas. En la primera parte te habla acerca de los derechos que las comunidades autónomas tienen, quiénes son las comunidades autónomas, y en la segunda parte te marca de las obligaciones que tiene la entidad federativa, la federación y los municipios para garantizar estos derechos. Y cuando hablamos de educación, te dicen, un principio fundamental de la educación es que será nacionalista, y entender que sea nacionalista es entender que el sistema educativo debe de reflejarse como objetivo primordial a que respete en primer lugar y conozca cuál es nuestra cultura, respete nuestra cultura, respete los derechos humanos y atienda a resolver los problemas que tenemos como nación. Sí, pues por el final de cuentas, si yo preparo alumnos para hacer con competencias distintas a resolver los problemas nacionales, pues ¿cuál fue el efecto de una educación de carácter socialista? ¿Sí? ¿Me permiten un momentito, por favor? Déjenme ir por un vasito de agua. ¿Qué horas son? 20 para las 8. ¿Me dan su hora? Que aquí no lo veo. 10:50. Ok, denme un minutito para ir por agüita, ¿sí? Porque traigo la... Hola compañeros, ahora está el internet muy inestable. Por eso es que a veces no se oye bien. Pero también a veces dejan los micros abiertos. Pues sí, yo tuve problemas acá en mi casa con el internet. Me tuve que cambiar al otro lado, a la casa de mi hija, para poder acceder a la clase. ¿De cuál pues, internet tienes, Frigo? Tengo del ICI. Eres Del ICI, privilegiado, acá mi hija tiene compañero. de Infinitum. Entonces, como que está mejor el Infinitum ahorita. A veces uno y a veces el otro. El A que veces servía sí, lo sí, quitaron. El único que Sí. servía el Axtel y ya vendió la concesión. Ajá. Pero yo sí tengo también el Infinitum y falla poco, ¿eh? Sin embargo, últimamente está fallando mucho. Sí. Siempre que llueve o hace aire se empieza a Ok. fallar el internet. Permítame un momentito, ¿sí? Porque voy a mandarle a esta Sandrita ahorita unos videos que quiero que pongamos, que me hicieron mis alumnos de derechos humanos. Sí, maestra. Está bien. Los veamos. Sí, maestro. A ver si nos ajusta el tiempo, nada más que. A ver, déjeme checar. Gracias, maestra. Usted tranquila, maestra. Sí, permítame.
Ya somos muy poquitos. Es que hoy muchos me han hablado. Muchos me han hablado porque les tocó vacuna. Somos 13 el número de la suerte. Está bien. Muy A mí bueno. me toca hasta el lunes. Me toca hasta el lunes la vacuna. Está joven. Esta mano. Ya, ahora sí, discúlpeme. No, se los envió la próxima. No, crean que no los encontré por no preparar. Los tenía ahí preparados y no los encuentro. No sé qué ha pasado. No tengo sistema en mi teléfono. No sé qué pasa. Bueno, entonces, estamos con eso, muchachos, de las características de la educación en México. Será nacionalista, tenderá a desarrollar las fortalezas del individuo, debe ir en contra de los fanatismos, la ignorancia, la servidumbre, etcétera. Será laica, gratuita, respetará los derechos humanos, obligatoria, etcétera. Ahí están las características fundamentales, muchachos, de lo que marca el artículo 3º constitucional, y que es el derecho a ¿cómo se llama? El derecho a la educación. Ahora, como otro derecho social encontraríamos el derecho a la salud. ¿Te molesto, por favor? Sandrita. Dice, toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Si las personas hacen uso de los servicios de salud, tienen el derecho de obtener prestaciones oportunas, profesionales e idóneas y responsables. El Estado otorgará servicios de salud a través de la Federación, los estados, municipios, de acuerdo a la ley establecida. Bien. En primer lugar, quiero platicarles que nosotros, este artículo 4 nos marca que todos tenemos un derecho a la salud, que el Estado está obligado a garantizar este derecho a través de los 3 niveles: Federación, estados y municipios. Por otra parte, tenemos una ley reglamentaria, que es la Ley Federal de Salud, y tenemos una ley estatal, que es la Ley Estatal de Salud, en donde en esta ley se señalan los principios fundamentales que debe de tener el sistema de salud en México. O sea, nosotros en México tenemos un sistema, tenemos una Secretaría de Salud, en donde existe una organización especial para garantizar ese derecho a través de todas las medidas necesarias y organizacionales en materia de salud. Es por eso que ustedes, ahora que se vino la pandemia, escuchan al secretario de Salud todos los días hablar acerca de cuál es la organización de este sistema en materia del problema que tenemos. ¿Cuáles son las finalidades generales de tener una buena salud en México? Son todas. Miren, la salud como la educación, yo considero que son los 2 derechos fundamentales que debemos de tener todos los seres humanos.
La educación, sin ella no podemos cambiar y modificar nuestras ideas, usos y costumbres. No podemos caminar hacia el desarrollo como lo marca el artículo. A través de la educación nosotros cambiamos. Educar significa eso, cambio. A través de la educación nosotros podemos cambiar, transformar el mundo. Pero también, pues digo que es tan importante para mi gusto ese derecho, es básico y fundamental. Pero también, si no gozamos con salud, pues también ya nos llevó gestas, ya nos llevó el diablo, porque al final de cuentas, pues un derecho fundamental que tenemos todos los seres humanos, o el más valioso, es entender que yo como ser humano necesito de una salud buena para poder estar feliz, para poder estar bien, etcétera. Ojo, en esta clase he hablado yo mucho de felicidad y esto me trae la idea de entender por qué yo debo de respetar los derechos humanos, por qué el Estado me debe de garantizar todo esto. ¿Cuál es la finalidad de cada uno de nosotros como personas, compañeros? Pues ser feliz. Ser felices, pero lo que no entendemos es en dónde está la felicidad, porque muchos están esperando, viven su vida como sea, pero un día les va a llegar la felicidad y no se dan cuenta que el hecho de vivir, comer, respirar, tener educación es felicidad. Esa es la felicidad, exactamente. El sueño anhelado, el desarrollo personal de todo ser humano, yo creo que es ese. El acumulamiento de objetos materiales valiosos, el gran conocimiento, pues genera que tengas felicidad, no. Pero el desarrollo integral de una persona tiene como finalidad siempre eso, el tener felicidad. Y creo que una gente se siente muy feliz cuando al final de cuentas tiene salud. Porque la afectación de tu salud tiene como consecuencia el mal ánimo dentro de una persona. Ustedes lo vieron la semana pasada. Yo me sentía bien de salud y me sentía con mucho gusto dando clase, pero me sentía afectada, con mal ánimo, deteriorada, etcétera. Entonces, el punto clave de esto es que el Estado tiene una gran enmienda, una gran encomienda respecto a esto. Encomienda es la de garantizar que cada uno de nosotros como personas que vivimos en México tengamos salud. Más que nada. La salud en México, muchachos, es gratuita, porque es un derecho de carácter social. Ha habido problemas en México en materia de salud graves. Cuando a mí me dicen, maestra, cuando usted habla que la salud en México es gratuita, porque es un derecho de carácter fundamental, es un derecho social, ¿hasta dónde el Estado tiene la posibilidad de garantizarme sin cobrarme? Bueno, pues miren, la Suprema Corte dice, el Estado mexicano se obliga a garantizar la salud. Una característica fundamental del derecho a la salud es que es obligatoria por parte del Estado e irrenunciable. O sea, el Estado tiene la obligación de garantizarme ese derecho. Yo no puedo renunciar a él. ¿Se acuerdan cuando platicábamos del tema de los testigos de Jehová? Bueno, cuando los testigos de Jehová, ¿se acuerdan? Ahí el Estado tuvo la obligación de salvar la vida atendiendo a esta persona, porque sin atender su situación religiosa, porque ni la sabía, es atender su vida antes que cualquier situación. O sea, ahí se analizó claramente que un derecho humano es una garantía de carácter irrenunciable obligada por el Estado. En materia de salud, entendemos que el Estado tiene la obligación, si en el transcurso de esa enfermedad yo tengo la obligación de pagar en materia de salud pública, el Estado no puede condicionarme
ese recurso para garantizarme ese derecho. Y no lo digo yo, lo dice la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, vemos que hay muchos límites que tenemos radicalmente como ciudadanos en materia de salud. Y esto es algo que lo digo, sí lo publico, porque el Estado no tiene por qué obligarme a mí a pagar un servicio de salud pública, porque es un derecho social. Y si lo hace, lo está haciendo mal. El Estado tiene la obligación de garantizarme a mí gratuitamente todos esos derechos. Y no nada más eso, en tener dentro de su margen de obligación y organización de salud pública programas institucionales en materia de todas las enfermedades que podamos tener. Miren, yo como consejera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos veo que hay recomendaciones antes de la pandemia respecto a este punto. Y bueno, las autoridades de salud te dicen es que lamentablemente no tenemos dinero. Bueno, pues entonces las políticas públicas deben de garantizar sistemas económicos que protejan la necesidad de todos los mexicanos frente a estas enfermedades. En materia de ahorita, un grave problema que se está presentando es la situación del cáncer en México, en materia de salud. Pues resulta que por alguna situación de carácter federal, se les quitaron los contratos a las compañías de carácter privado que garantizaban los medicamentos de quimioterapia en México. Con el pretexto o con el fundamento, puede ser, de que había corrupción y que había monopolio y que había una bola de situaciones. El hecho es que al quitarse esto y al haber desabasto en Latinoamérica y casi en todas partes del mundo, el Estado mexicano no se percató que había desabasto y que no iba a ser fácil encontrar medicamentos. Y entonces ahorita una de las grandes violaciones que tiene el Estado mexicano, que ha emitido la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es esa. ¿Qué está pasando con esas quimios? Porque al final de cuentas, un niño, un adulto con cáncer, sigue caminando y necesita ese medicamento para subsistir. Ese es un ejemplo claro de que a veces el propio sistema se equivoca. En materia de salud debe de haber una salud preventiva, en donde exista una cultura de eso, una cultura de salud para que a través de ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman? Se me fue la onda. De campañas. De campañas en materia de salud, prevengamos las campañas de vacuna cada determinado tiempo. Entonces, como las campañas de vacunación, como las campañas de dengue, como las campañas de sanitización, como las campañas ahorita que estamos viviendo lamentablemente con COVID, en donde el Estado mexicano debe de prever y prevenirle y decirle y educar, y nos han educado, a los ciudadanos en señalarnos cuáles son las medidas de sanidad que tienen. Ahora, otra cuestión muy importante en materia de salud. Las disposiciones en materia de salud pública son obligatorias para todas las autoridades. ¿Queda claro esto? Entonces, fíjense que si el secretario de Salud Pública a nivel federal emite unas, ¿cómo le llaman? Emite un resolutivo, una declaratoria, una disposición, señala que no podemos salir, que no podemos comprar, que no podemos, comprar en materia de salud, porque hay situaciones o objetos que podemos, que pueden ser dañinos para la salud, como los cigarros y demás. Tienen que ser
ejecutadas obligatoriamente por todas las autoridades, a nivel municipal y a nivel estatal. Hay una jerarquía. El secretario de salud es el órgano máximo de salud. Y luego encontramos el nivel estatal. El secretario aquí, las disposiciones de salud en materia estatal son obligadas para todos y cada una de la entidad federativa y los municipios. Así que, si este manda, obedece este. Y este, a su vez, manda a todos los demás. Y si este quiere una disposición, para abajo tiene que, obligadamente, esa disposición acatarse. No es un capricho. Dicen, es que es una disposición de salud. Dicen autoridades, no lo puedo hacer. Es que, ¿qué estás cumpliendo? Estoy cumpliendo una disposición de salud pública. Quiero que ya nos juntamos, espérate, si todavía hay una disposición en materia de salud por la pandemia, entonces queda prohibido que hayan juntas mayores de 20 gentes. Así de fácil. Es que si lo necesitamos, tú hazlo como autoridad. No se puede. Porque entonces hay un desacato, de acuerdo al artículo 73 constitucional, que señala que las disposiciones en materia de salud son obligatorias. ¿Estamos de acuerdo? Pues sí, maestra. Ok, perfecto. Entonces, esto es lo que podríamos comentar respecto al derecho de la salud. Vámonos al derecho de la vivienda. Bueno. Maestra, ahí entra también lo de los problemas de homosexuales, enfermedades venéreas, SIDA, etcétera. Bueno, es que miren, les voy a platicar algo. El artículo 4, cuando nos habla del artículo del derecho a la salud, nos habla de todo lo que puede haber. En materia de salud, encontramos lamentablemente que ha habido pestes a través del tiempo. En los años 80, 70, 80, 90, se vino la cuestión del SIDA. Anteriormente había problemas de transmisión sexual, ¿verdad? Enfermedades que le llamaban venéreas, que eran enfermedades muy crueles y siguen siendo. Y ahora pues encontramos pestes como la COVID, etcétera, en donde el Estado mexicano tiene que planear, debe de garantizar el libre desarrollo de estas personas para que no se vean discriminadas, pero también debe de planear la forma de prevenir y tiene que también la obligación de curar. Así que en materia de salud ha habido temas bien interesantes y les voy a, checar a ver si la próxima semana les encuentro algún video. Hay una película que nos habla cómo los sistemas en materia de salud a veces fracasan y cómo hay cuestiones discriminatorias. Y es una película vieja esta, es de la época de los 90s, que se llama Filadelfia. Se las voy a recomendar que la vean, porque Filadelfia trata de un tema de salud pública que fue estigmatizado en todas partes del mundo, que fue el SIDA. Y era un abogado que trabaja en una compañía norteamericana y que es excelente socio. Pero que a la hora que se dan cuenta los socios que tienen SIDA, lo corren. Y entonces, él presenta una demanda, se va a juicio y se demuestra ahí que lo corren por la acción discriminatoria de la enfermedad que él tenía y no porque él hubiera realizado alguna práctica indebida dentro de su trabajo. Es interesante este tipo de temas en materia de salud, independientemente que la Corte también tiene muchos temas respecto a salud en materia de trabajadores para que no permitir que por una situación de salud el Estado pueda discriminar a alguien. Fíjate bien, Marichuy, para no confundirlos. En materia de salud, ahora, si tú hablas de la homosexualidad, si tú hablas de los derechos de
de lésbico, gay, de la comunidad LGBT, esto es otra cuestión, porque ustedes ya analizaron que en materia de libertad nadie puede ser discriminada por su preferencia de carácter sexual o por su condición o por su género. ¿Estamos? Entonces, esos son dos temas que son independientes, y aquí el tema en materia de salud es que nadie puede ser discriminado por una situación de salud. Bueno, seguimos con el siguiente. Derecho a la vivienda. Bueno, este derecho a la vivienda se reconoce en México desde los 70s. Pues, ¿qué les puedo decir respecto a él? El Estado mexicano tiene la obligación, el artículo 4 dice, toda persona tiene derecho a tener una vivienda digna y decorosa. Aquí hay que entender dos palabras claras. ¿Qué es la dignidad y qué es lo decoroso? El Estado debe de tener sistemas de protección, mecanismos en donde se le garantice a la persona, se le apoye con recursos sociales, económicos, a poder vivir en un techo, en un lugar, en una casa. Por eso dice, la ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? No, maestra, está claro eso. Seguimos el derecho al agua y saneamiento. ¿Alguien lo pone? Bien, esta es una de las últimas adiciones al artículo 4, en donde se habla que todas las personas tenemos el derecho al agua con determinadas características. Toda persona tiene derecho al acceso a disposición y saneamiento de agua para su consumo personal y doméstico. Y ahí van las características que el Estado me tiene que garantizar a mí. O sea, darme el saneamiento del agua, que me llegue a mí esta agua a través de las vías institucionales. Y te dice, el agua debe de ser salubre, aceptable, fácil de obtener y debe de estar sana. O sea, debe ser un agua con saneamiento. Entonces, dice, el agua debe de ser suficiente, salubre, aceptable y sana. ¿Qué significa que el agua que a mí me llega por disposición gubernamental y constitucional sea sana? Que exista un saneamiento. Que debe estar libre de cualquier sustancia tóxica que nos pueda afectar. Exactamente. Y luego dice, debe llegar a mi consumo personal, accesible a mi consumo, salubre, aceptable y suficiente. Y aquí va la pregunta de los 66,000 o 64,000. ¿Por qué nos cobran a nosotros agua? Si es un derecho. Pues ellos dicen que por la tubería, por pues, ¿Y qué dice? lo que ellos argumentan es por el tratado, por las tuberías, que por todo eso. Te dice, fíjense muchachos, que yo he discrepado, pero nunca me han parado. Debería de hacerlo, ¿verdad? Para ver qué pasa. Ahí me dicen, usted tiene que pagar municipalmente el acceso al agua. Ojo, el artículo 4 te marca que yo debo de, como derecho social, tener acceso al agua, la cual me debe de llegar a mí de una forma asequible, segura, saneada. Pero me dicen, es un servicio público que cuesta. Espérate, que la Constitución no me marca eso, que el Estado me debe de servir públicamente y llegar a mi casa esa agua. Y no nomás eso, debe de ser potable. Porque al decirme que debe de ser segura, debe de ser una agua que es potable. Y potable, la potabilización del agua es un servicio.
Y la accesibilidad al agua, al tenerla yo en mi casa, es un servicio. Se los dejo de tarea. Desde el punto de vista constitucional, sí considero que yo con un amparo pudiera ganar el no pagar ese servicio. La obligación fiscal o administrativa de pagar ese servicio. Yo pienso, maestra, que hay varios pagos que no se deben de hacer, como la tenencia de los carros que se paga cada año. Bueno, ahí si tú te amparas, ganas ese amparo. No es obligatorio, pero tienes que ampararte. Bueno, ¿alguna duda, muchachos? Sí. ¿Y el refrendo? ¿Perdón? El refrendo. ¿Qué es el refrendo de vehículos? Sí. Pues son impuestos. Es que la cuestión tributaria, muchachos, cada año cambian las misceláneas fiscales y estas misceláneas son de carácter obligatorio. Algunas multas, algunos pagos excesivos, porque constitucionalmente no puede haber un exceso, pero pues hay que ampararse. Y es interesante porque la mayoría de esos amparos se ganan. Por eso yo les comentaba que del agua, si yo hago una interpretación de lo que es el servicio y de lo que la Constitución me dice de la accesibilidad directa a mi consumo personal de agua, pues yo análogamente puedo interpretarlo de esa manera. Pero hay que ampararlos. Porque a ti te dicen, yo te cobro como ayuntamiento ese servicio. Ahí queda. Ok. Derecho a la alimentación. También se agregó, toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado tiene la obligación de garantizar este derecho. ¿A través de qué? De programas asistenciales, institucionales, que le garanticen a toda persona tener este derecho. Miren, una de las grandes, yo recuerdo que uno de los grandes retos, y hablando ahorita de elecciones y propuestas y objetivos del presidente Peña Nieto, a la hora que yo empecé a leer sus propuestas, creo que de las más interesantes para mí e importantes era esta. La del reto de eliminar la pobreza extrema y poder garantizar que todos los mexicanos tuviéramos una alimentación, como lo dice aquí, nutritiva, suficiente y de calidad. Lamentablemente no se logró ese objetivo. Seguimos siendo un país con un porcentaje fuerte de pobreza extrema, pero que aparte de todo esto, hablando del derecho de la salud y hablando del derecho de la alimentación, en materia de salud pública encontramos que México es uno de los países más desnutridos que puede haber. Y de los países en donde esta desnutrición o falta de nutrición han hecho que sea un país con personas con mayor peso. ¿De obesidad? De obesidad, exactamente, en niños y personas de cualquier edad. Niños en especial y personas en cualquier edad. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Pues políticas públicas muy fuertes en materia de alimentación para que nosotros como mexicanos, en primer lugar, nos eduquemos a saber qué podemos y no podemos comer. Y en segundo lugar, como ustedes han visto en materia de salud y en materia de educación, en donde ha habido una serie de programas institucionales en donde se establece que a los niños ya no pueden venderse en las tienditas o en las misceláneas determinados alimentos que les han llamado o apodado chatarras, en donde hay una obligación de carácter normativo, en donde vas tú a un restaurante y te dicen, esto es la caloría que usted está comiendo. Bueno, estas son las políticas, muchachos, en la materia de alimentación. Algunas. Eso ayudaría. No, ayuda, ¿no? Tiene que ayudar. Eso ayudaría a que la gente estuviera más sana.
Menos Ah, enfermedades. Exactamente, en donde cuando tú compras un producto alimenticio te establezcan, bueno, son normativas. Antes eso no existía, ustedes recuerden. Hace 30 años, 20 años, 10 años, los alimentos no decían lo que se contiene y luego el número de calorías, el número de potasio, de sal. Hoy tú compras cualquier producto y ahí viene cuánta caloría, cuánta sal, cuánto esto, cuánto el otro. Y de acuerdo a tus problemas de salud, pues tú sabes si te lo comes o no te lo comes. Así es. Pero la alimentación era más sana, maestra, porque no había tanta industrialización de los Así es. alimentos. Miren, ahora, por ejemplo, pues a unos, pues yo todavía vivía en la Utanza Antigua, en donde me dice ahora mi hija, ay mamá, qué padre esos productos orgánicos. A ver, los productos orgánicos son los productos que nosotros compramos antes en el mercado de abastos, donde no había tanto pesticida, y llegaban directamente a los productos de las granjas y de las siembras de los sembradíos directamente, y llegaban así. Eso es, que no tenían pesticidas, que eran productos de carácter radicalmente natural. Esos son los productos orgánicos. Y nosotros vivimos, y ustedes y sus padres sobre todo, con productos orgánicos, por eso no había tantas enfermedades como el cáncer. Era raro checar ahora el tipo de enfermedades que hay, porque pues tanto pesticida, tanto abono, tanta forma hace que ya los productos no sean radicalmente o el 100% orgánicos. Y ahora tú vas a una tienda orgánica y resulta que 1 kilo de jitomate te cuesta 100 pesos. Así es. Yo me metí el otro día a una tienda orgánica, ahí que voy viendo la cantidad y dije, ay, no, pues yo no soy tan orgánica, todo carísimo. Pero bueno, explíqueme por qué. Porque son productos que nacen de viveros orgánicos sistematizados en todo el sentido, que tienen pues un sistema de calidad y de producción distinto y costoso para llegar a que el producto sea radicalmente orgánico. Hemos perdido eso nosotros. Maestra, una opinión. Son los hidropónicos que les llaman. ¿Ande? Son los hidropónicos que les llaman. Arte, sí, así es. Maestra, sí, Arturo. Yo estoy tomando la clase en huerto orgánico, ¿sí? También de la SWAM. Platícanos algo. Y nos está enseñando a producir nosotros nuestras propias verduras y nuestros propios artículos de consumo orgánico. Qué padre. Y sí nos ha dado buen resultado. Todos estamos cosechando ya tomates y jitomate y muchas verduras ya. Y nos está enseñando a hacer composta. Entonces yo les recomiendo que cuando empiece el otro curso se inscriban, porque hay una capacidad limitada para el curso. Es muy interesante. Fíjate que yo en lo personal, a mí me gustaría mucho tomar este curso, y yo pertenezco a una asociación de señoras que se llama Mesa Redonda Panamericana, y uno de los proyectos y objetivos es la protección del medio ambiente, y hemos tenido cursos de cómo hacer composta. Nunca la he hecho, Nunca la he hecho, pero creo que es algo padrísimo de poder producir, hacer, que no nos cuesta nada, y que el privilegio que pueden tener después nuestras plantas por tener esta composta, e independientemente, si tú vas ahorita a los países muy desarrollados, checas que en la mayoría de sus pequeños jardines tienen productos orgánicos. Sí. Aquí en Zamora ya están poniendo productos orgánicos por ejemplo, la fresa ya no la cultivan como antes. Inclusive ahora las están, los arándanos lo están haciendo en viveros y en macetas. Todo eso es, y obvio, son productos orgánicos porque son productos que ya tienen un proceso orgánico más natural, y más natural es sentir la forma en la que está, y no ponerle el pesticida, eso es lo más natural. Sí, exactamente. Sí. Esa es la situación, lamentablemente, porque pero ojalá y ese curso me gustaría a mí tomarlo, alguna vez lo tendré que hacer. Yo le sugería a la universidad que lo metiera en línea a nivel nacional. Es que ahorita, Arturo, tú puedes, acuérdense que ahora con la cuestión del internet, con el sistema que tenemos, ya
es maravilloso esto porque con la Universidad de Guadalajara, en materia de la Universidad del Adulto Mayor, le ha permitido que muchas personas mayores de otros lugares de la República, si gustan, puedan entrar a nuestros cursos. Tú lo puedes hacer. Sí, pero hay una capacidad muy limitada. Sí, nada más tenemos como capacidad, creo que 15 o 20 personas máximo en cada grupo. Estamos más de 30 ahí. Sí, pues sí. Pues creo que hay 30, 35 alumnos. Creo que la capacidad máxima es de 35 alumnos. Sí, por el sistema. Sí, por el sistema. El propio sistema, que no te permite más. Bueno, pero ¿alguna? Igual que este programa se puede dejar grabado ya en la computadora. Digo, en el internet, para que cualquier persona lo tome, aunque no sea en vivo, pues. Como este programa se graba, por decir así, dejarlo abierto ya como un programa para cualquier persona. Quede grabado en YouTube, por ejemplo. Queda grabado, sí, de hecho creo que los están subiendo ya a YouTube, algo así, no sé todavía. Luego les aviso cómo, pero estas clases quedan grabadas. Y miren que no me arreglé el día de hoy. Bueno, así estamos todos, maestra. No me arreglé. Los viernes me da flojera arreglar, me pido una disculpa. Estamos de vacaciones en clase. Así es. Bueno, entonces, muchachos, seguimos el derecho por eso cuido mucho lo que digo, después no me vayan a balconear. Sí, maestra. Ya han pasado casos. Bueno, siguiente, derecho a un medio ambiente sano. ¿Alguna duda? No se preocupe. Derecho a un medio ambiente sano. Bueno, este es un temazo. Esto es un tema muy importante, compañeros, que quizás hace 60 años podríamos pensar para nuestros abuelos o para nosotros o para nuestros padres, entender que el medio ambiente tenía que protegerse. ¿Y protegerse por qué? Porque al final de cuentas, si el medio ambiente no se protege, estamos viendo ahorita los resultados de nuestra vida dentro del mundo. ¿Y cuáles son estas afectaciones radicales a nuestro ecosistema que tienen como consecuencia que cuando un ecosistema se acaba la vida? Y al acabarse la vida, tiene como sentido que siempre una afectación al medio ambiente tiene problemas, uno, de salud. ¿O no es así? Al terminarse un ecosistema se acaba la vida y la vida se acaba a través de un problema de salud, tanto para la flora, la fauna o para la vida humana. Hay un contaminación, maestra, contaminación porque hasta el COVID es resultado precisamente de eso. No dudemos que las grandes afectaciones en materia de salud, las grandes epidemias que tenemos ahorita es parte de todo esto. Del sentido de que los humanos no nos hemos preocupado por proteger el medio ambiente, por proteger, compañeros, el agua. El medio ambiente está organizado a través de flora, fauna, suelo y mares. Entonces, flora, fauna y suelo, y los mares y el agua. ¿Qué tenemos que hacer? Miren, hace unos 15, 20 años, y puede que sí, hubo aquí en Jalisco un Congreso Internacional del Agua. Nadie quiso ir, porque a nadie le importaba el tema. Yo no fui, porque ¿qué creen? No me importaba el tema. No es fácil. Y miren que yo siempre he sido en materia de derechos humanos, me ha gustado investigar todos los derechos en materia y problemas en materia de derechos humanos. De ese congreso salieron indicadores muy graves que dijeron que iban a pasar aquí en Jalisco. Porque los científicos no se equivocaron.
Y fíjense que ahorita tenemos graves problemas en materia, estamos iniciando. Y yo he recordado mucho yo las propuestas y las conclusiones de aquel congreso de hace tantos años. Y una de estas era lo que estamos viviendo ahorita. ¡Ojo! Si las autoridades y si nosotros como ciudadanos, porque esto hay una obligación de correspondencia a nivel institucional, gubernamental y personal, algo va a pasar, ¿eh? ¿Y qué va a pasar? Vamos a romper el principio de sustentabilidad, que es muy importante en materia de derechos humanos. El principio de sustentabilidad significa que yo debo de gastar los recursos necesarios para tener lo mismo que tengo y dejarle eso y más a mis generaciones futuras. ¿Sí me entienden? El principio en el cual se sustenta toda la protección del medio ambiente es el principio de sustentabilidad. Y lo vuelvo a repetir. Gastar lo necesario y tener lo suficiente para dejarle a mis generaciones futuras que gasten eso necesario y ellas puedan dejar al futuro correspondiente. Entonces, si yo gasto y no dejo, entonces estoy afectando el principio de sustentabilidad. Y es un principio rector en materia ambiental. ¿Eso ustedes lo sabían? No, maestra. Y recuerdo, hace 20 años este congreso, y me queda bien claro que nos dijeron que íbamos a tener repercusiones, de las cuales estamos viviendo ya lamentablemente en este momento. Y ojo, creo que este sería uno de los graves problemas que pudiera tener el Estado y que pudiéramos tener nosotros como ciudadanos en ese sentido. Y grave, grave problema. Porque la escasez del agua es un grave, grave problema. Que no nos ha tocado vivir, gracias a Dios, pero que en muchos lugares ya inicia. Pero que se puede dar ya de una forma continua, recurrente y se puede terminar. Así que hay que tener ojo con en esa situación. Bien, seguimos con el siguiente. Perdone, no, discúlpame, ambiente, y luego dice, corresponde al Estado garantizar ese derecho. Quien ocasione un daño, deterioro ambiental tendrá responsabilidad que establezca las leyes. Bueno, encontramos nosotros que tenemos mecanismos de protección en materia ambiental, tenemos a la Profepa, la Procuraduría del Medio Ambiente, tenemos leyes, así que hay un sistema institucionalmente organizado en materia de protección. Lo único que nos falta en México es tener tribunales medioambientales. No tenemos, pero deberíamos ya también, para que las acciones fueran más ejecutivas. Quizás eso nos falte. Siguiente, derecho a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad. Bueno, hay esto, con esto vamos a terminar este día. Bueno, el derecho a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad están agregados en el artículo 4 constitucional en estos últimos años. Y se señala lo siguiente: toda persona tiene derecho a pertenecer a un grupo social. Para ello, el Estado debe de garantizar que las personas sean registradas de manera inmediata a su nacimiento, así como contar con una copia certificada del acta correspondiente. Ojo, este derecho de la identidad es entender que cada persona tenemos derecho a tener un nombre, un apellido y una nacionalidad. El artículo 4 te señala que existe naturalmente el registro civil como una institución encargada de poder registrar los actos de nacimiento de las personas, en donde esta acta de nacimiento tiene como objetivo el garantizar que tengas tú un nombre, un apellido y una nacionalidad. Te señala el artículo 4 que la primera acta
acta del registro civil que a ti te den, certificada, es un acta de carácter gratuita. ¿Sí? Así que la institución que inicia con esta identidad, que te garantiza este derecho, es el registro civil. Como obligación en los tratados internacionales y en la Convención sobre los Derechos, se determina que el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un hombre a adquirir una nacionalidad y en la medida de lo posible a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. Porque también el artículo 4 constitucional te señala que el Estado está obligado a proteger al niño, pero que antes, como una acción de correspondencia, es obligación de los padres proteger a la niñez. A falta de esto, el Estado tiene la obligación de garantizarle al niño este derecho. Entonces, tanto la Convención como la misma Constitución habla de esto. Y el derecho de la identidad está compuesto por varios elementos. El primero, tener un nombre y apellido de los padres desde que nace, así como ser inscrito en el registro civil. Ojo, fíjense, muchos me podrán decir, fíjese maestra, que yo soy, en mi acta de nacimiento, yo no tengo nombre del padre. Y dice mi acta de nacimiento que soy hijo natural. Ya yo nunca entendí por qué les decían hijos naturales, que lo de investigar. Si ustedes se fijan, anteriormente había hasta un libro de hijos, los cuales no tenían padre, y les llamaban hijos naturales. Me imagino que es porque parte de la naturaleza es que únicamente es la madre la que los engendra, y pues yo nunca he entendido por qué son hijos naturales, pero así venía. Entonces, aquí hablaba, este es un hijo natural cuya madre lo reconoce sin nombre de padre. Ahora esto ya no sucede así. Para garantizar la identidad de las personas, el derecho de la niñez en su interés superior, hay una obligación que cambió. Así que tú como madre o como padre dices, es mi hijo, la madre se llama así y el padre se llama así. Si yo con el tiempo no estoy de acuerdo, pues por eso hay recursos de carácter jurídico, hay peritajes como son los ADN para demostrar que tú no eres el padre del niño. ¿Estamos? Así que el punto aquí clave es que todos los niños tienen derecho a tener el reconocimiento de un padre y de una madre. Ya no hay hijos naturales en México. Y luego te dice ser inscritos en el registro civil. Saben ustedes que una de las grandes aportaciones que hizo Juárez, que les decía que para mí fue el abogado del país, y uno de los mayores, ¿cuál será la palabra? Héroe de nuestra patria ha sido Juárez, y Juárez, obvio, creó la institución del registro civil para que se le reconocieran los actos del registro a las personas: nacimiento, matrimonio y defunción. El siguiente punto es tener una nacionalidad que de acuerdo a lo establecido a la Constitución. Entonces, desde que te registran, a ti te dicen padres mexicanos, padres extranjeros, ciudadanos, etcétera, y esta identidad a ti te hacen saber que constitucionalmente, al nacer tú en México, pues adquieres la nacionalidad como mexicano, pero que también si eres, y por alguna circunstancia naciste en México y tus padres son extranjeros, pues adquieres la ciudadanía o la nacionalidad por naturalización de acuerdo a lo que marca la propia Constitución, que es garantizarte directamente un derecho, ¿sí? Siguiente, conocer su filiación y su origen, salvo en los casos en los que las leyes lo prohíban.
Cuarto, pertenecer a un grupo cultural y compartir con sus integrantes su religión, idioma, lengua, sin que esto pueda entenderse con razón contraria a sus derechos. Obvio que al tener nosotros una identidad de permanencia, al tener una identidad personal, sabemos que esta identidad parte de ser parte de una familia, de una comunidad, de una sociedad que está regulada por usos, por costumbres, por instituciones que hacen que nosotros nos formemos y nos desarrollemos como personas. ¿Alguna duda? ¿Y los bastardos es lo mismo? Ya no, esos eran los hijos naturales, por eso les digo, ya Marichu, ya No, eso ya, ya eso ya no, porque sería de carácter discriminatorio. Por eso se agrega el artículo 4, el derecho a la identidad. Y ya hubo reformas en la mayoría de las entidades federativas y municipios en sus leyes reglamentarias respecto al registro civil para ya quitar eso y establecer claramente estas disposiciones. Ya un niño tiene los mismos derechos que el que tiene papá y mamá y el que no tiene nada. Todos. Por eso te digo, ya un niño ya no es hijo natural, ya no es hijo bastardo, que fíjate qué palabra tan fea, como se conocían. Ya no hay hijos naturales, ya no hay hijos bastardos. Todos los niños tienen padres. Tan fuerte, Tienen nombre maestra. y apellido a fuerza. Y ese es parte de su derecho, que el Estado garantice esa identidad y termine con la discriminación existente que ustedes y sus abuelos conocieron. Ahora ya no. ¿Okay? Maestra, Sí. maestra, Sí, Gloria. soy Gloria. ¿Y puedo demandar a alguien que le diga a mis hijos bastardos? A ver, no, es que no te entiendo, fíjate. ¿Cómo? No te capto, no puedo resolverte esa situación porque tú puedes demandar, no sé cuál sea la situación. Si tus hijos en sus actas no están reconocidos, a través de un juicio tú puedes solicitar el reconocimiento de esa paternidad. Okay. Ahora, si tú me dices que puedo denunciar o denunciar porque me dicen bastardo que es una difamación, una calumnia, sí puedo hacerlo, aunque en México, aquí en Jalisco ya no es delito. Pero lo que sí, si a mí alguien me dice bastardo y difama mi honor moral, profesional, con eso yo puedo demandar una reparación civil por hacerlo. ¿Ok? Bueno, con esto terminamos la clase de hoy, muchachos. Gracias. Con eso terminamos la clase de hoy. Déjenme nombrar lista. Ojo todos. Y si se ven por ahí me dicen. Hay una compañera, gracias. A ver, nos quedaríamos. Sandrita, ¿me dejas ver derechos de los pueblos indígenas? ¿Qué más sigue? Porque quiero darles unas. Nos falta cultura. A ver, déjenme ver cuál nos falta. Indígenas. Derechos Cultura, deporte. ¿Qué más, Sandra? Trabajo. ¿Qué más, Sandra? Trabajo. Seguridad social. Ok. Ya llegamos aquí, personas adultas mayores. Ok. Nos faltó la discapacidad, maestra. No, nos faltan todavía discapacidad. A ver, déjame apuntarlo, sí, Sandrita. Me quedé en derechos de identidad indígenas. Ahorita aquí veo, porque quiero la próxima semana no cansarlos yo con mi voz. Hay videos muy padres respecto a esto y platicar y dejar algunos videos también para hacer un interactivo para la clase. Muy bien. Bueno, entonces, muchachos, voy a empezar a nombrar lista. Gracias, Sandrita, te agradezco mucho. Con eso terminamos hoy. Julia. Presente, maestra. Valentín. Déjenme ver el chat que alguien me mandó. Una compañera me dijo que le tocó la vacuna a Marta. Mira. Coronado Espinosa Valentín. Salió, maestra.
Tuvo Pero que sí, salir. ok, fue Rosa María, A la vacuna. Díaz de León Rosa María, Blanca Estela, María de los Milagros, hay que raro, ella siempre está. Rosa Griselda, María de Jesús, Maestra, ¿quién? María de Jesús. Ok. María del Socorro, Presente, maestra. María del Rocío, ya aquí la vi. Se fue a la vacuna. María Sí, Silvia, se fue a la vacuna. Medina Rodríguez María Silvia, Andrea, Rigoberto, ya te vi, Rigoberto. José de Jesús, Presente, maestra. Flor Guadalupe, Presente, maestra. María del Refugio, Francisca, no, Santos Balais, Francisca, ¿no está? Que raro, ella siempre está. Gloria, ya te vi. Aguilar Arturo, Verduzco, Presente, maestra. María de la Luz, Presente, maestra. ¿alguien que haya faltado? María del Refugio Sánchez, maestra, presente. Déjenme checar, Sánchez. Ah, sí, aquí está. ¿Quién más? Sí, ¿Alguien que haya faltado, muchachos? la Gloria Silva. ¿Quién? Ay, no me escucha, creo. No, Silva del todo. Gloria Silva, y aquí Gloria. está. Y aquí te tengo. Estuvo muy cortita, maestra. Sí. Estuvo muy cortita la clase. ¿Qué horas son? Bueno, si fuera por nosotros estaríamos hablando más. ¿Quieren que la sigamos o le seguimos? 10 para las 11. Por eso. Estamos muy bien. Ok. No, y quiero entrar en derechos indígenas, por eso la corto el día de hoy, porque quiero darles un video muy Y ya lo fuerte de vimos. derechos indígenas. Ok. Pues me da mucho gusto saludarlos. Pórtense mal. Gracias, Gracias, maestra. maestra. Hasta luego. Cuídese Dios mucho, bendiga. maestra. De votar, no se les olvide votar. Gracias, maestra. Feliz Disfruten fin de el fin de semana para semana. Fin de todos. semana. Muchas gracias Igualmente. a todos. Hasta luego. Gracias, Bye. maestra. Cuídese, maestra, descanse. Gracias igualmente. Bye. Maestra, Sí, dime, bye. Sí. póngase bien. Gracias, bye. Ustedes también. Chao. Bendiciones, maestra. Muchas Gracias. gracias. Buen día a todos. Gracias, Sandrita. Como Gracias, siempre. maestra. Gracias. Buen día. Ni modo.